Hola, Flaco. Un momentico, profe. Tranquilo. Comparto. Sí. No sé, ¿se me fue el internet, profe, o de pronto se terminó? No, normalmente son 40 minutos y lo acabó a la hora. Ah, yo pensé que era que se me había... No, la arranqué a las 5 y la terminó a las 6:03. Listo, profe. ¿Me des Eh, servicios profesionales y consultoría qué, profe? no, que esa es una de las áreas donde su profesor trabaja. Entonces eso es lo que me descuentan a mí solo por saludar. No, era un comentario al margen. Antes me Ah, quitaban el 5.6, ahora me quitan casi el 10. No en la ah, universidad, sino en la consultoría que uno hace. Muy bien. hasta toca Servicio de, Servicio de restaurante y cafetería con tarifas que van del 11 al 13 según el monto de ingresos brutos anuales. Perfecto. En cuanto al régimen para las sociedades y empresas de mayor tamaño, se retorna a los beneficios de los contratos de estabilidad jurídica para las mega inversiones, consistente en garantizar una serie de beneficios tributarios por el término de duración del contrato. La modalidad que ya ha sido instituida por medio de la ley tal, ya sabes lo que tienes que hacer con todo eso, pero que fue desmontada para las diversas controversias, por un lado, de tipo jurídico en razón de la inequidad y desigualdad tributaria, y por otro, de tipo económico en razón a las posibles distorsiones de la economía, aunado a la incertidumbre de la efectividad del incremento de la inversión reflejado en inversión real, innovación y productividad. No, es que se puso a escribir y me enredó. Adicionalmente, se reforma la deducción de impuestos pagados a un 50% para impuestos de industria y comercio y el gravamen de los movimientos financieros. Se reincorpora un descuento del 100% de impuestos de tasas y contribuciones pagados y relacionados directamente con el giro ordinario del negocio. Por otra parte, se fija como descontable el 100% del IVA en la importación, formación y construcción de activos fijos. Para efectos de renta presuntiva, se presume que la renta líquida no será inferior al 3%, al 3.5% del patrimonio líquido, pero decrecerá paulatinamente a un 3% en el 19, 1.5 en el 20 y 0 en el 21. Se incorpora un régimen de rentas exentas para empresas de economía naranja que se dediquen. Economía naranja, llévalo por favor al marco conceptual. Que se dediquen a la lista taxativa de actividades que cumplan con un número no inferior a 10 empleados, un monto mínimo de inversión de 25.000 unidades de valor trabajo, imagino que es eso, manteniéndolos por 3 años. El trabajo diferencial será por un periodo de 5 años. Para empresas del sector rural, el periodo será de 10, con un monto mínimo de inversión de 50.000 VT, sostenida por un periodo de 6 años. Para las empresas generadoras de energía alternativa, el término será de 15 años, siempre que tramiten, obtengan y vendan certificados de emisión de dióxido de carbono, según el protocolo de Kioto. Colocas protocolo de Kioto y lo llevas ahí a tu marco conceptual. Unido a un 50% de los ingresos derivados de su comercialización sean destinados a obras de beneficio social en la región donde opere el generador. Finalmente, la tarifa para las personas jurídicas aplicable a la sociedad nacional y asimilada será descreciente, pasando del 33 en el 2019 al 30 en el 2022. Para el sector hotelero, las rentas pasaron a ser exentas, de ser exentas a ser rentas grabadas con una tarifa del 9%. Estos son algunos de los cambios más relevantes que traerá la ley de financiamiento para ser aprobada. Muy bien. Como evidencia, el conjunto de normas tributarias en Colombia
¿Qué pasó, Jennifer? ¿Se cayó? Profe, mientras me peino. Ah, ok, yo pensé que se había caído. Como se evidencia, el conjunto de normas tributarias en Colombia se ha caracterizado por una metamorfosis camaleónica, usted sí habla mentira, que va de tumbo en Es tumbo muy sometiendo. mentira. Menos mal me hizo reír su lectura porque estaba de mal genio. Profe, se va a arrugar. Está bien. Que va de tumbo en tumbo sometiendo a las personas naturales y a los empresarios a una especie de laboratorio fiscal por medio de normas con apariencia de permanentes, pero con vocación claramente transitoria, o a la inversa, con normas incorporadas como transitorias, pero con clara inclinación de permanentes, con un eje común entre ambos casos. Su trascendencia en el tiempo está y estará supeditada a la necesidad financiera del gobierno del cuatrenio para cada ejecución presupuestal. Muy bien, pero más allá de la necesidad de retomar el sistema tributario por una insuficiencia de caja, está el requerimiento jurídico fundamentado en las exigencias constitucionales para la realización del Estado Social de Derecho. No cualquier tipo de Estado ni cualquier tipo de medio. Es un Estado que respeta los principios jurídicos como la libertad, la igualdad, la multiculturalidad. También deberías llevar ese Estado Social de Derecho a al marco conceptual, Flaca. ¿En dónde, profe? El Estado Social de Derecho. Ese. Sí, profe, Lleva, es que escríbele ahí y lo llevas al ¿cómo marco escribir allá? conceptual. Listo, profe. ¿Listo? Es un Estado que representa los principios jurídicos como la libertad, la igualdad, la multiculturalidad, el trabajo, la propiedad privada, la vida digna y sobre todo la justicia. De modo que cualquier medio que se use para lograr sus fines no puede anular o transgredir los derechos y garantías mínimas. Tal es el caso de la norma tributaria cuando se usa más como instrumento de financiación que de redistribución. El derecho tributario debe abanderar la construcción jurídica de un sistema tributario justo, con impuestos equitativos, progresivos, que se ajustan a la realidad objetiva y subjetiva del obligado a dar, donde los impuestos solo existan y se reclamen allí donde se debe, puede y se tiene que exigir. Solo así la imposición tributaria será neutral y contribuirá con justicia al desarrollo. De lo contrario, se puede acrecentar la brecha social, dejando al pobre más miserable y al rico lo convertiría en el centro de acumulación. Muy bien. De aquí la preocupación por el estudio de la estructura de los impuestos directos como impuesto a la renta, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Muy bien. Mira que el párrafo anterior, Jennifer, donde tú escribes esa última parte, sí, entendiendo que es un Estado social de derecho y todo lo que me acabas de compartir, em, hablas que el tema de la tributación debe ser equitativo, ¿cierto? Entonces, tenlo en tu cabeza porque esto puede llegar a ser, este párrafo puede llegar a ser una opción importante en una de sus conclusiones del trabajo. ¿Listo? Para que lo vayas teniendo como en cuenta. Donde nos hablas ahí que dejando al pobre más miserable y al rico lo convertiría en el centro de acumulación. ¿Listo? Entonces, Sí, no sé profe, si... voy a rayarlo porque después se me olvida. Hágale, pues, muy bien. Pero ahora no lo encuentro, profe. Es las últimas dos líneas, donde Aquí sí, señor. dice dejando al Sí, pobre sí. más miserable, las últimas dos líneas pueden llegar a ser una buena, obviamente argumentada y con buen parafraseo, quedaría como una buena conclusión. Listo, profe. Muy bien. Desde aquí, la preocupación por el estudio de la estructura de los impuestos directos como impuesto a la renta, tanto para las personas naturales como personas jurídicas, pues
él es, wow, ¿cómo? Desde aquí, la preocupación por el estudio de la estructura de los impuestos directos como el impuesto de la renta, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, pues en él es y debe ser más manifiesta la función redistributiva. Usted sí escribe mentiras, ¿verdad? Muy bien. Manifiesta la función redistributiva ya que debe recaer sobre el residual de riqueza generado por una actividad. Muy bien. O por la riqueza que se posee en el momento determinado patrimonio y no sobre el consumo o actos aislados. Por ende, se debe buscar que por lo menos este tipo de impuestos cumplan con el presupuesto jurídico de perseguir la riqueza donde se encuentre, encontrarla objetivamente, grabarla y exigir efectivamente el impuesto. Qué buen párrafo. Me da un poco de risa, no es porque me esté burlando de usted, sino, hey, esta carreta, ¿cierto? Tiene que ser muy bien argumentada cuando estemos con los jurados acá. ¿Ok? Y eso es como yo voy a fastidiar en enero o febrero, que usted va a sentar como mi colega y me va a hablar de toda esta carreta, así como ese párrafo. ¿Vale? Claro, profe, eso es bueno porque lo prepara uno. Ahí uno Muy se da bien. cuenta tanto de las falencias que tiene. Perfecto. Muy bien. En consecuencia, durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continúan inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de la aplicación del nuevo marco contable. ¿Qué significa esa SF después de Guevara? Ponla en amarillito y revísala, ¿vale? Al final de ese párrafo, del que estoy leyendo. Ahí dice Guevara, SF. Listo, como conclusión. Listo. Sí, señor, Listo. yo lo reviso. Perfecto. Como conclusión de esta investigación fue la recopilación de información pertinente al impuesto a la renta y complementarios en Colombia desde el punto de vista contribuyente, persona natural bajo la ley. Como conclusión de esta investigación fue la recopilación de información. No entiendo ese párrafo. Ponle a todo el párrafo que dice como conclusión hasta la elusión del impuesto, ponlo en amarillo y revísalo. Si es que es la conclusión de la investigación que tú estás mirando o es la conclusión de tu investigación. ¿Listo? Ponlo en amarillo y lo revisas. Profe, pues como la conclusión del estado del arte apenas. O sea, pero ya el estado del arte termina ahí. Eh, Yo prefiero que lo sí, revises. profe, ya termina aquí, pues según lo que su merced me diga, ya termina aquí, porque ya lo que faltaría es como una hojita más y listo. Entonces, Espera, pero también pendiente de lo que usted me diga, si le agrego más o hasta ahí que. perfecto. Déjalo ahí en amarillo, ¿cierto? Para mirarlo allá. Eh, Me queda una hoja y media, creo yo, y le vamos a dar una revisada final. Se le queda nada más este parrafito de aquí y el de abajo, estos dos. Ok. Sin embargo, las discusiones alrededor de regulaciones versan en crear impuestos, cambiar tarifas superficialmente, extender impuestos temporales como el gravamen a los movimientos financieros, generar beneficios tributarios sin análisis riguroso sobre sus efectos, ni límite temporal de aplicación que en principio aumenten la complejidad convirtiéndose en un mito común los altos niveles de tributación que conceptualmente son contradictorios con los bajos niveles de recaudo y como resultado principalmente de la gran cantidad de exenciones y tratamientos especiales a los altos índices de informalidad. Bien, me gusta, me gusta. Pégale una última mirada. Yo creo que le puede faltar de pronto un poquitico más al estado del arte, creería yo, ¿cierto? Pégale la revisada a ver si esto va como en conclusión natural de tu estado del arte o le damos una revisada. No te voy a decir que continúe, sino peguémosle una mirada porque voy a llevar a todos a finalizar el estado del arte y darle el siguiente paso, ¿vale? O sea, su merced quiere que revise y decida si le Si le agrego. agregamos un poquitico más, ¿cierto? Antes de darle continuidad al marco contextual. ¿Listo? Pégale una mirada, le damos una revisadita, o si no, efectivamente, si aquí termina, le quitas lo amarillo al párrafo que colocamos ahí. ¿Vale? Sí, señor. Flaca, muy bien, buen esfuerzo. Gracias por ser tan puntual. No, profe, antes esto es para nosotros mismos, entonces imagínese, es un favor que usted nos está haciendo. Muy bien, muy bien.
Profe, y si lo reviso y de pronto yo digo, no, hasta aquí queda el marco, el estado del arte, ¿con que continúo? Con el marco contextual o geográfico, el que encuentran ahí. Listo, profe. ¿Listo? Igual ahí le vas pegando la revisada que es, en la plataforma de la universidad está, lo miras, Sí, ¿cierto? profe. Acuérdate, voy a retomar lo siguiente. Memorias de la política de rentas 96 a 18. ¿Qué? Sí, profe, eso sí lo tengo claro. Sí, sí, así es el título, profe, y es como mirar de pronto que han hecho los presidentes. Pero yo creo que está mal eso en su título ahí porque es 1900, ¿cómo es la vaina? Ese es 66, ahí dice 96, aunque ese es su título, no importa. ¿Dónde guardó el archivo, Placa? Mira ahí arriba en su pantalla. ¿Dónde, profe? En la parte azul de su computadora arriba, ¿qué dice? Al lado de Jennifer Cabarcas No, no me 197 sale nada, arroba profe. hotmail. Allá en azul dice No, memorias. no me sale nada, profe. No, pero es en De su verdad, archivo. profe. No, de verdad no me sale nada. No, no, profe, no me sale nada. ¿En qué lado? En la parte, muéstrame el puntero del mouse. Muévalo, eso. Colócalo arriba de la pantalla. Aquí está. Arriba. Aquí está arriba, profe. Listo, córrelo a la izquierda un poquitico, hacia el centro, todo el centro. Ahí, hacia arribita. Ahí que Así, dice, memorias arriba. de la política de rentas, dice arriba. Profe, Arriba de archivo, no, no está en el texto suyo, está en el nombre del archivo donde lo guardó. no, sí, profe, yo entiendo, pero por Dios que yo no sé usted por qué lo ve y yo no lo estoy viendo. O sea, no, Bueno, de está bien. verdad no me sale, profe. Cuando lo busque allá por la carpeta va a encontrar que dice 1996 y es 1966. Voy Ahí a se comió salir como 30 años. voy a salir de dudas, profe. Tengo esa Cierra duda. eso y busca el archivo Sí, en la carpetita. es, Listo. es este el archivo. Salgo de la duda, profe, porque del 96, decía mi abuela, recojo mis palabras. ¿Sí? Sí, profe, del 96 ya corrijo. No, pero eso es para que no vaya a haber problema ahí y no se enrede. Listo, flaca, buen esfuerzo. Entonces pégale una mirada, yo creo que le faltarían un par de hojitas a ese estado del arte y vaya pensando, vaya leyendo sobre el marco contextual. ¿Listo? Profe, sí, En señor. el transcurso de la semana, Rafa los va a llamar porque no los podría atender ni sábado ni domingo de la otra semana, más cuando hay partido de Colombia. Pero vamos a mirar cómo se organiza ese tema. ¿Listo? Jueves juega Colombia, domingo juega Colombia, pero no voy a estar en Bogotá, entonces va a ser un poco difícil. De pronto sí podemos mirar si queda un espacio que la otra semana llame a algunos en la noche, ¿cierto? Para que peguemos una revisada, ¿vale? O yo les voy avisando, igual pendientes de Rafa, ¿listo? Listo, profe. Ok, yo sé que no tienen el inconveniente de, pero si pongo una cita me la cumplen, igual usted lo ha hecho siempre. Sí, profe, sí. Listo. Jennifer, muchas gracias, buen esfuerzo. Gracias, profe. Hasta luego, compañero. Dale relajada. Hola, Hasta Eduardo. luego, Jennifer. Buenas tardes, profe. ¿Qué más, hermano? Bien, sí, señor. ¿Y usted cómo está? Bien, un toque enojado porque su compañera no se conectó nunca y las niñas nuevas tampoco. Entonces eso, perder el tiempo un domingo sí da mucho mal genio. Sí, claro, profe, lo entiendo. Entonces voy a ver cómo escribo a la universidad porque eso ya me tiene muy fastidiado. ¿O le Sí, pasó señor, algo? pues la ¿O verdad sabes si le no. pasó algo? No, profe, la verdad es que yo no he hablado con ella estos días. Ok, no me contestó ni el teléfono. Pero bueno, listo, viejo Edward. ¿Cómo te fue con el avance del estado del arte? Profe, ahí vamos. Ahí hice las correcciones que me solicitó. Ya le comparto. ¿Listo? Entonces, profe, acá teníamos este modo de compartir. Este era el párrafo, estos dos párrafos había que revisarlos, arreglarlos y están ya acá abajo corregidos. Muéstrame un segundo lo que se iba a corregir. Estos dos. Ahí está resaltado lo que tocaba ahí. Correcto. Acuérdame cómo es tu tema, viejo, se me olvida. Políticas monetarias, profe. Política.
política monetaria, ok. El resultado fue la inflación acelerada que llegó a más del 100% entre el 1900 y 1903, con una cifra récord de tal. Esto condujo a una completa anarquía en la determinación de los precios relativos y una depreciación del peso frente a la libra esterlina cercana al 150% anual. Esa época fue dramática, peor que Venezuela hoy. Esto provocó una depreciación interna de la moneda tan fuerte que llegó a registrarse en octubre de 1902 una relación de cambio del 18.900%, es decir, espéreme un segundo, Eduard, que creo que Hola, profe. que ya me descargó la otra clase y si no la cargo ya me voy enredo. Deme un segundo. Esto se llama clase semillero, octubre 3, parte 1. Listo, compa. Esto provocó una depresión interna. Ok. Ese es el que hay que revisar, ¿cierto? No, Perdón, el que hay ese que era corregir. que desactivé ese era el que tocaba corregir por el Ok, 2 que estaba ahí. Entonces listo. tocaba corregir ese 2. Listo. Entonces, para empeorar la situación, la producción nacional se ve afectada, pues al suspender las exportaciones, la cuenta de pago se deterioró al tiempo que los precios internos seguían aumentando. La inflación se redujo al finalizar 1903, cuando la administración de Marroquín tomó una serie de medidas de ajuste encabezadas por la reforma monetaria, que estipuló la libre estipulación monetaria. ¿Eso es lo que hay que cambiar? Sí, Sí, eso era lo que había que cambiar, profe. Entonces ya acá está corregido. perfecto. Y es este, ¿cierto? El resultado fue una inflación acelerada que llegó a más del 100%. Perfecto. Esto condujo a una completa anarquía en la determinación de los precios relativos y una depreciación del precio frente a la libra esterlina cercana al 150% anual. Esto provocó una depresión interna de la moneda tan fuerte que llegó a registrarse en octubre de una relación de cambio, pero escribió lo mismo, es decir, que se pagaban 200 en papel moneda por cada peso de oro, aunque, ya entiendo, aunque 1900. Para empeorar la situación, la producción nacional se ve afectada, pues al suspender las exportaciones, la cuenta de pago se deterioró al tiempo que los precios internos seguían aumentando. Ese amarillo de se quita el hipervínculo lo quitas, ¿vale? Sí, señor. Muy bien. La inflación se redujo al finalizar 1903, cuando la administración de Marroquín tomó una serie de medidas de ajuste encabezadas por la reforma tributaria, que estipuló la libre disposición monetaria por la creación de la Junta de Amortización que inició el proceso de liquidar de la gran cantidad de moneda. Eso también se corrige, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, muéstrame abajo cómo quedó. El No, modelo, eso, señor. bueno, esto ya está corregido ahí. ¿Eso amarillo qué significa? ¿Que ya está corregido? Sí, señor, es esta parte, este amarillo que acá había, que es el que Ah, se estipuló la libre estipulación monetaria. ¿qué es lo que colocó ahí abajo? Ya entendí. Muy bien. Que estipuló la libre disposición monetaria por la creación de la Junta de Amortización que inició su proceso de liquidar. De liquidar la gran cantidad de moneda en circulación. Quítale la D. Eso. Ah, sí. Y ahí queda mejor. Si es que estaba sonando raro. Sí, sí, señor.
Sí, así queda mejor. Muy bien. Entonces ahí ya eso amarillo ya, más, ya lo puedes empezar a organizar. ¿Acá sigo? ¿Desde Sí, aquí señor. sigo o hay más modificaciones? No, ahí sigue. Su merced me había dicho que tocaba meterle más parafraseo, digamos, al resto, porque pues estaba como una colcha de retazos de citas. Entonces, Muy bien. ahí ya. Pero aquí quedamos, ¿cierto, Flaco? Sí. Sí, señor. Ok. El modelo en extremo centralizado y excluyente. Acuérdeme la política, dijiste monetaria, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Ok. El modelo en extremo centralizado y excluyente de la regeneración, ya me acordé, consagrado en la Constitución del 86, no logró consolidar sus impuestos objetivos de unidad nacional y sus resultados en términos de política económica, en particular de la monetaria. Fueron más que desastrosos. Sin embargo, es plausible afirmar que lo peor de los efectos económicos se dejó sentir en sectores de la economía con mayores niveles de integración al mercado mundial y en general en los sectores que operaban dentro de los límites de una economía de mercado. La razón es que buena parte del país en la segunda mitad del siglo XIX mantenía aún un modo de producción precapitalista y es probable que el cambio abrupto en los precios relativos de los bienes y los efectos de devaluación y la inflación tuvieran impacto más bien marginal en las economías rurales no vinculadas a los mercados externos. La tarea de reorganizar el país tras el caos generado por la Guerra de los Mil Días fue llevada a cabo inicialmente por el presidente marroquí y luego por el presidente Rafael Reyes. Yo creo que colocas los presidentes en mayúsculas, minúsculas. ¿Listo? Pero me toca. Se pone la P mayúscula. Sí, siempre que se nombre presidente. Debería ser la idea, sí, señor. Entonces, es que lo tienes, si lo notas, uno pegadito al otro, inicialmente por el presidente marroquín y luego por el presidente Rafael Reyes. Este último debió fijar como prioridades dentro de su programa de gobierno la agilización del proceso de amortización del papel moneda y un aumento del control sobre las nuevas emisiones de papel moneda en el mercado monetario. Romero 94. La primera reforma de fondo fue la ley 33 de 1903. Como le digo a todos, Edward, esos leyes, normas, resoluciones, todo lo copian y lo llevan al marco legal más adelante, ¿listo? Y ahí Sí, sí se señor. explayan un poquitico en decir sobre qué trata. Sobre la regulación del sistema monetario y amortización del papel moneda, mediante la cual se estableció que la unidad monetaria de la nación sería el peso de oro de 1.672 gramos o la ley 0900, aunque se permitía que las negociaciones públicas o privadas pactaran el papel moneda se saldaran en dicha moneda. La segunda reforma provino de la ley 59 de 1905, que definió como unidad monetaria y moneda de cuenta el peso oro dividido en 100 centavos. Por último, la ley 35, muéstrame más, Eduardo, de 1907 estableció como unidad monetaria y de cuenta de la República el peso fuerte de oro, dividido en 100 centavos y equivalente a la quinta parte de una libra esterlina inglesa. El proceso de amortización iniciado con la Ley 33 estuvo a cargo de la Junta de Amortización Nacional, que buscó revertir los efectos de las emisiones desmedidas durante la Guerra de los Mil Días y que redujo los billetes en circulación con un doble propósito: reordenar y depurar el sistema monetario y valorizar los billetes en circulación. Además, usted tiene claro eso, ¿cierto? Entre menos dinero en la economía hay más control de inflación y control de precios, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. No sé si alcanzó a escuchar algo que le dije a Jennifer. Este pedazo del párrafo, Edward, puede llegar a ser ¿cómo lo digo? Una parte de sus conclusiones. ¿Listo? Para allá el final del trabajo. ¿Desde qué parte, profe? El comienzo, más o menos donde dice que buscó, a ver, la Junta de Amortización Nacional buscó revertir los efectos de las emisiones desmedidas durante la Guerra de los Mil Días. Mire lo que dice ahí, y que redujo los billetes en circulación con doble propósito. Colócale ahí hasta, sí, hasta valorizar los billetes en circulación. Ok. ¿Listo? Si quiere, póngale un color ahí, no sé, el que quiera, donde usted se ubique y eso puede llegar a ser una de las conclusiones. Por allá en, no sé, enero, que estemos llegando a conclusiones, esa puede ser una buena, un buen desarrollo para que lo tenga en cuenta. Pero bueno, eso, escríbale algo ahí porque si no se va a enredar con ese amarillo.
¿Listo? Ok. Sí, sí. Además cumplía funciones fiscales, y eso es interesante, Edward, ¿cierto? Porque ahí usted puede ya explayarse un momento a la hora de la sustentación. Hay que tener un control de la emisión del dinero para evitar la inflación y posterior desempleo. Eso lo vamos manejando con el tiempo, ¿listo? Vale. Muy bien. Además, cumplía funciones fiscales al reasignar los recursos disponibles de los gastos comunes o inversiones para proveer los recursos necesarios al fondo de amortización del papel moneda. La reforma monetaria de 1903 estableció un sistema monetario que combinó la vigencia del patrón oro, la libre estipulación de monedas, la amortización de los billetes expresivos de papel moneda, la convertibilidad de los billetes bancarios y la estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, las posibilidades políticas de esta reforma estuvieron limitadas al cambio de gobierno, aunque sentó las bases para las próximas reformas. No obstante, el establecimiento de un tipo de cambio, wow, lo movió ahí, flaco. Ok. El establecimiento de un tipo de cambio del 10.000% para la amortización de la moneda suscitó serias dudas sobre la viabilidad del sistema monetario y sobre el impacto que esto tendría sobre los flujos de capitales. Así, Samuel Ramírez Arbeláez sostenía en 1907 en una comunicación con Rafael Uribe Uribe. ¿Quién es Samuel Ramírez Arbeláez? Coloca, si quieres eso en amarillo y de pronto me agregas ahí, ministro, columnista, no sé. Sí, profe, no lo tengo. Pon en amarillo eso y le pegas la revisada, ¿vale? Listo, profe. Sostenía en 1907 en una comunicación con Rafael Uribe Uribe esto se entenderá dentro del país y lo entenderán todos los que se ocupen en estudios económicos. Más para el mundo en general, el cambio en Colombia será simplemente al 10% y esta será la razón suficiente para que los capitales se abstengan de buscar inversiones en un país cuya moneda se considera de tal modo desprestigiada. Es inútil escribir y tratar de dar explicaciones. Súbelo, por favor. La sola enunciación de las cifras del 10% produce impresión que los mejores razonamientos, que es AGN y que es FACH, colección Rafa, ya entiendo. De ahí donde salió la información. Sí, señor. Ok. Caja 1, carpeta 2, folio 159, colección de Rafael Uribe. En términos de política fiscal, el gobierno debía recuperar sus ingresos aumentando la recaudación y estableciendo mecanismos más eficientes para el mejor manejo y la distribución de las rentas públicas. Para cumplir con estas metas se creó el Ministerio de Hacienda, el cual se le encargó la administración y el recaudo de las rentas al reciente creado Banco Central, que se le encargó el manejo y custodia de las rentas, y finalmente la Tesorería General, que se encargó de la distribución. El Banco Central fue creado como una sociedad anónima de capital mixto con el privilegio de emisor y amortizador del papel moneda y administrador de las rentas nacionales. El Banco Central fue un agente fiscal del gobierno al cumplir con la tarea de administrar las rentas públicas, manejar la cuenta de crédito flotante a nombre de la Tesorería Nacional y llevar el registro de las transacciones por amortización de papel moneda. Sin embargo, esta última función no pudo realizarla debido a que en el 1906 entregó al gobierno los fondos que tenía destinados para este fin. Para dar mayores atribuciones al Banco Central, las funciones de la Junta fueron modificadas mediante el decreto 647. Eso ya no se lo repito más, ¿no? Ya sabe qué tiene que hacer con todos esos decretos y leyes, ¿no? Según el cual esta sería la sección del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Sus funciones pasaron a ser secundarias frente a las que ocuparía el Banco Central durante la administración de Reyes. En medio del debate político generado por el final del quinquenio de Reyes, el Congreso de la República en 1909 sostuvo que la fundación del Banco Central puntual de la política monetaria de dicho gobierno se hizo mediante una serie de actos, leyes y decretos violatorios de la Constitución y que no solo constituían un abuso de la autoridad, sino que parecía favorecer simplemente los intereses particulares. La Asamblea Nacional de 1909 expidió la ley octava de ese año, en la que se ordenó la descentralización fiscal y la devolución de parte de las rentas nacionales a los departamentos para que estos administraran e hicieran con estas sus propios gastos.
En 1909, el banco liquidó sin mayor éxito los contratos que tenía firmados con el gobierno y en adelante continuó funcionando como banco privado hasta su venta al Banco de Bogotá en 1928. Ante este nuevo revés de la política monetaria, se llevó a cabo en 1909 una nueva reforma monetaria, que creó la Junta de Conversión, entidad que tenía como funciones principales la organización del sistema monetario y a continuación del proceso de amortización iniciado por el Banco Central, como los mismos recursos antes administrados por este. Muy bien. A la recientemente creada Junta de Conversión le fueron asignadas otras funciones como la de buscar estabilizar el mercado cambiario y garantizar el flujo de la moneda en circulación. Oiga, viejo Eduard, la redacción suya mejoró notablemente, viejo. Esa profesora de español del colegio le está ayudando bastante. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, viejo. A la recientemente creada Junta de Conversión le fueron asignadas otras funciones como las de buscar estabilizar el mercado cambiario y garantizar el flujo de la moneda en circulación mediante un proceso de amortización a la tasa que se fijó a razón de 100 pesos papel moneda por un peso oro. Sin embargo, mediante la ley 126, se autorizó al gobierno para utilizar los recursos de la Junta cuando las condiciones económicas del fisco así lo exigieran. De esta manera, tras los enormes problemas monetarios y crediticios con los que finalizó el siglo XIX, se logró establecer un ordenamiento monetario que prevaleció hasta el 23 con la creación del Banco de la República y cuyas características fueron muy bien. Primera, la organización de un sistema de libre estipulación monetaria establecido con la promulgación de la Ley 33 de 1903, con lo que finalizó por el momento el sistema de papel moneda. Segunda, el predominio de las operaciones de oro después de 1910. Súbelo, por favor. ¿Dónde iba? Con el restablecimiento de un estricto patrón oro y por último, el control ejercido por la Junta de Conversión. Muy bien. Basados en esta información, hasta aquí recopilada, se puede concluir esta etapa refiriendo que la Constitución del 86, redactada por Miguel Antonio Caro, dio forma a un proyecto político que contrastó con el de 1863. La nueva organización política estaba fuertemente centralizada y daba un poder muy concentrado al presidente, quien podría, y de hecho lo hizo, asumir poderes extraordinarios en caso de perturbaciones del orden público. Uno de los puntos de mayor discordia fue el manejo de la política monetaria y el papel del sector bancario en la dinámica económica del país, la gran intolerancia de la regeneración, tanto en casos como en otros aspectos, indica en cierta medida la fuerza potencial de la oposición frente a las medidas y reformas adoptadas que tendrían sus expresiones más drásticas en las guerras civiles de este periodo y que condujeron inexorablemente a la tragedia de la Guerra de los Mil Días. La recuperación económica y el reordenamiento monetario no fueron tarea fácil y se constituyeron en los principales retos que debió enfrentar el país al inicio del siglo XX. La profunda crisis económica y las secuelas de la guerra hicieron aún más complejos los programas de reorganización emprendidos por los distintos gobiernos hasta la consolidación definitiva de un sistema bancario y financiero en el cual el Banco de la República fue la piedra angular. Muy bien, es muy probable que las lecciones aprendidas por los errores y la indisciplina monetaria marcaran un norte reflexivo en el diseño del sistema de la banca central a partir de las recomendaciones de la misión Kemmerer. Y no es gratuito. Esa misión Kemmerer también la puedes llevar, viejo, al marco conceptual, ¿vale? Escríbelo ahí. Y no es gratuito que buena parte del esfuerzo institucional estuviera dirigido a delinear una política monetaria y cambiaria con estrictos controles y que se acompañara de la creación no solo del Banco de la República, sino de instituciones como la Superintendencia Bancaria o la Contraloría, así como el ordenamiento de un sistema de contabilidad nacional, lo que configuró, junto con las reformas llevadas a cabo por los gobiernos liberales entre el 30 y el 46, el inicio de la intervención moderna